yo siento que yo he sido uno de los seres más afortunados que ha caído en la danza venezolana porque he podido vivir de esto casi toda mi vida. Que yo entendía que ese estaba en un lugar de sostén y yo ya no podía sostenerlo. O sea, nosotros no podemos competir con cine, no podemos competir con circo, no podemos competir con ópera, con ballet grande. Nosotros no, o sea, el cine ya va por 7D. Eso en este momento se lo estoy bailando. Sí, a mí me ha dado por pensar que yo era como que me estaba preparando para irme de mi casa. Soy muy jodido con mi identidad. El cuerpo es todo. Como que uno no es si uno está haciendo. Porque es que, ¿cómo se te va la gente del cuerpo? La gente te queda ahí, más. Bueno, primero que yo en mi currículum no pongo que soy bailarín, yo pongo que soy improvisador. Y en nuestro contexto, un bailarín tiene que aprender a hacerse la obra, tiene que aprender a producirla, tiene que aprender a hacer el contacto, tiene que aprender a establecer redes, tiene que reconocer los espacios donde es y donde no es. O sea, no puede mandar a alguien, o sea, no puede tener como múltiples personalidades, es uno solo. O sea, también te ofreces tú para que suceda ese milagro de la energía de vuelta, si no, no sucede. Pero yo me pude comprar un carro en Venezuela, siendo bailarín. ¿Qué pasaría si llevas toda tu vida bailando en los lugares más importantes de tu país y un día de pronto te quedas sin espacio, sin ingresos e incluso sin comida? Como muchos, Rafael Nieves emigró en 2018, un año después de la huida masiva de venezolanos al exterior. Sin embargo, llegó a Bogotá con su familia como docente de una de las universidades privadas más prestigiosas de Colombia y su carrera como bailarín y coreógrafo de improvisación en danza contemporánea dio un giro. Empezó a entender estos términos de la docencia como alguien que sucede no mientras baila, sino mientras es. Eso lo ha llevado a asumir su rol como alguien que concibe la danza desde el mismo momento en el que entra al salón de clases a impartir todo lo que sabe. Esta es una entrevista muy especial porque Rafael Nieves fue entrevistado en mi libro Al Son que nos toquen y hoy vuelve para contarnos su historia en este formato extendido que es el podcast. Es decir, que nos volvemos a sentar en otro país, en otra ciudad, en otro clima para contar su historia 14 años después de aquella primera entrevista donde me contaba que había pertenecido a la Academia Militar y que de pronto empezó a descubrir el diseño, el teatro, la danza y su cuerpo. Ese instrumento que se volvió herramienta para comunicar no solo su discurso a un público, sino a todos esos alumnos de otro país a los que hoy transmite su cultura a través del movimiento. Mientras me hablaba, aprendí mucho sobre la importancia del silencio, del contexto en el que vives para generar movimiento, del poder que tiene el entorno para seguir adelante con tu danza. Antes de dejarte con Rafael, quiero invitarte a suscribirte, a darle like, a comentar y a compartir el episodio en cualquiera de las plataformas donde lo estés escuchando. También te invito a hacer clic en alsonkenostoquen.com, una plataforma para artistas que quieran monetizar como referentes dentro y fuera del escenario. Ahí podrás adquirir productos para que bailes y viajes. La nueva colección de hoodies de Al Son que nos toquen, tags para tu maleta de viajes, un vaso térmico, una hoja de calcomanía, mi clase grabada storytelling para tu proyecto creativo y además la posibilidad de acceder a sesiones 1 a 1 de impulso estratégico para que juntos elaboremos una estrategia para salir de tu estancamiento y acceder a un nuevo nivel de reconocimiento, de impactos y de ingresos. También encontrarás un panel de donaciones para que a cambio de algunas recompensas puedas ayudarme a asumir los gastos de vestuario, de traslados y de entrenamientos que conllevan las competencias de bachata en las que quiero competir este año. Si te gusta este proyecto, no olvides comentarlo con tu gente. Ahora sí, sin más preámbulo, esta entrevista con Rafael Nieves desde Bogotá para que sigamos bailando juntos al son que nos toque. Rafa, cuando tú te viniste a Colombia, ¿cuántos años tienes acá? Voy para 7 años ya. ¿Qué estaba pasando? Está pasando de todo, pero no está pasando mucho tampoco. Ajá. O sea, es una vaina rarísima. Bueno, yo llegué aquí en el año 2018. Okay. Y en el 2018 había pasado como un año fatídico mal, así en Venezuela, una vaina que estaban matando gente. Y un poco de proyectos se habían caído, como un poco de cosas estaban dejando de suceder. El año 2017 realmente fue como catastrófico. Yo a principios de ese año fue como que me revolucioné así enorme por dentro y dije, no, yo no puedo seguir. Porque además estuve como el último año sosteniendo la compañía con mucho esfuerzo personal. Pero también había como mucho de que la compañía ¿cómo se diría? Como me regresaba la energía que yo le ponía en una especie de bienestar, ¿no? Porque sabes que esta cosa de la danza tiene como esa cualidad, que uno entra como en el espacio de la danza y uno se mejora. Totalmente. ¿No? Cuando hablas de compañía, puedes contarnos que... Bueno, Caracas Roja Laboratorio, tú lo conoces. Sí. Caracas Roja Laboratorio es una compañía que armamos con Ilse León en el año 2000 y duró hasta principios del año 2017. Con esa compañía, básicamente yo hice toda mi carrera de coreógrafo. O sea, yo estaba en Caracas Roja y es interesante porque el primer espectáculo que yo hice con Caracas Roja no lo hice como coreógrafo,
sino que yo invité coreógrafos porque yo sentía que no estaba como preparado para tener un trabajo profesional que mostrar en una temporada de danza, además. Era como programarme en una temporada donde había muchas compañías que eran muy pro. Y entonces yo era como, bueno, no lo voy a cagar, me voy a dar chance, puedo decirlo sería. Claro. Ah, bueno. Sí, es que Hacer lo que quieras. no, es que hace rato cuando me dijiste como que estaba hablando muy rolo, yo digo, claro, que uno empieza a contenerse, ¿no? Y entonces uno empieza a relacionarse, el lenguaje es brutal, o sea, la forma en que el lenguaje actúa sobre uno. Entonces, obvio, mi ambiente es todo el tiempo con estudiantes, pues tengo que medirme un montón, y si no es con compañeros, o sea, académicos, ¿sabes? Con gente de la universidad, entonces todo el tiempo tengo que mantener como una especie de, como, digamos, como de estado de contención de la forma en que es uno suelta un coño de vez en cuando todo el tiempo. Claro. De hecho, la gente se ríe un montón conmigo porque yo digo, coño, y la gente me ataja. Me atajan no porque me lo dicen, sino me ataja su reacción. Entonces me doy cuenta que a veces está como en ese doble camino. Entonces, te hago la pregunta, porque digo, bueno, ¿quién va a ver esto, no? ¿Quién va a ver esto? ¿Quién va a ver esto? No sabemos quién lo No va a ver, saben, no saben quién lo va a ver. por eso te dije que explicaras un poco Sí. de dónde venías, ¿no? Lo bueno es que no vamos a hablar mal de nadie. Exacto. Entonces, bueno, lo puede ver cualquiera. No, mira, entonces ese espectáculo primero, lo retomo, de Caracas Rock Laboratorio, yo lo que hice fue que aproveché que 3 personas me habían querido montar obras el año anterior, el año 99, bailé con todo el mundo, fue un año súper productivo. De hecho, en el año 2000 me dieron en la última edición del Premio Nacional de la Casa del Artista, me dieron el de Mejor Bailarín. Y eso fue porque literal me quemé el culo bailando con todo el mundo, pero con todo el mundo. Y, o sea, como que después había unas discusiones súper ridículas entre la gente, como se lo ganó porque bailó lo mío, ¿sabes? Como, no, lo mío. Era muy chistoso, pero la vaina era que yo estaba como un pimentón en todo lo que hizo. Y en el año 2000, cuando me decido hacer la compañía, que está esta invitación para participar en una temporada de danza que empezó a organizar Angélica Estalona en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Y entonces iban muchas compañías que eran relativamente nobles. O sea, estaba Sarta de Cuentas de Carmen Ortiz, estaba Agente Libre de Félix Oropesa, yo creo que estaba 100% Impro de Rommel. O sea, fue una vaina así como que, y creo que Six on 6, o sea, con la de Hernán Vargas. Y ahí seguro se me escapa alguna, coño, perdón, pero ya los años pegan. Y en el ejercicio de memoria lo que recuerdo era que, claro, era una novedad, porque Angélica se estaba atreviendo a darle una semana, no solo a las compañías como Espacio Alterno, Neodanza, sino que en ese momento todos éramos unos carajitos, pues. O sea, estábamos tan chiquitos, pero la responsabilidad de tener una semana en un teatro, llevar público, abrir el telón, tener un espectáculo de una hora, era una vaina, eso era un compromiso. Yo creo que sigue siendo. Sí, sigue siendo. Lo que pasa es que yo no sé en qué tantos espacios hay ahorita allá donde la gente se pueda permitir hacer eso, ¿no? Y además con ese nivel de libertad. Angélica es una preciosa. Metieron la mano por una generación que estábamos saliendo y casi todos replicando como el trabajo que traíamos del Festival de Jóvenes Coreógrafos, ¿no? Entonces yo siento que yo me formé como coreógrafo yendo al festival de Carlos Paulillo, donde él organizaba su cosa y anualmente le permitía a uno tener una piecita corta hasta que al final de 2 o 3 años te decía, haz un espectáculo completo, a veces hasta 4 años, ¿no? Entonces tú decidías si hacías como una especie de antología con lo que tenías o hacías un espectáculo nuevo. Entonces yo siento que entre esa puerta que tenía, sé que fue el gran espacio de formación para coreógrafos en Venezuela desde los años finales de los 80, que era Jóvenes Coreógrafos, el Festival de Jóvenes Coreógrafos, la temporada de danza de Angélica Escalona, que se permitió llamar a las primeras compañías, y una vaina que nadie nombra, pero que fue un batacazo en Caracas, tú sí te vas a acordar de esa, era una vaina muy divertida, que era Ciudad Movimiento. Claro. ¿No? Que empezó siendo como core group, ¿no? Después vendieron el banco y se llamaba como, o era al revés, era de otro banco. Primero era Corbanca. Corbanca y después se vendió BOD, una vaina así. Pero el hecho es que el director de esa cosa, de ese centro cultural, era José Antonio Blasco. Sí. Tremendo aliado para las compañías que estábamos iniciando en Venezuela, porque aparte él, que había sido bailarín súper activo, él pasó por la misma compañía que yo, de chiquito como Espacio Alterno. Él se dedicó a la gestión en ese espacio y entonces hacían una convocatoria, después empezaron a hacer como audiciones y cosas, pero generalmente tenían un tema
Y eso era dinero también, que nos entraban las compañías jóvenes, pero también era una plataforma para mostrar. Entonces, claro, tú en una época del año tenías la temporada, en otra época del año del Teatro Alberto de Paz, luego en otra temporada tenías el Festival de Jóvenes Coreógrafos y a final de año tenía Ciudad en Movimiento. Todo lo que me estás diciendo o sea, no esperaba que nombraras todo esto y me parece increíble, como de 3 vidas atrás, o sea, Pero es que, ¿qué te puedo decir, Marci? Que coño, uno es esa gente, uno es claro, ese tiempo. claro, y No, bueno, y me estás hablando que de ahí surgió toda tu carrera. total. O sea, como que, digamos así, cuando yo me formé, esto va a tirar mi cédula para el piso horrible, pero cuando yo empecé no existía la licenciatura en danza. Ujú. Entonces, yo ni siquiera, creo que ni siquiera en ese momento sabía que Carrizo era la danza contemporánea. Entonces yo entré en teatro, Eso te iba a incluso con mi tendencia como hacia el diseño, pero decidí quedarme en actuación y después conocí el cuerpo y fue como, wow, en serio. Y yo lo que traía era, en el cuerpo era karate. Yo había hecho karate. O sea, me había dado trompadas porque además nunca serví con un balón, nunca serví con una pelota. Mi frustración más grande es que nunca pude jugar béisbol bien y lo preguntar. amo, lo adoro, me encanta lanzarme pelota con gente, pero de granito fui muy malo. ¿No? Entonces, a mí lo único que me logró como salvar la vida, o sea, mi único trofeo me lo gané en karate y fue así como que afortunadamente si no tendría que pagar mucha terapia. Todos Y tenemos que pagar terapia sí, igual, sí, pero bueno. no, pero digo que, coño, que eso me hizo ver el cuerpo. Claro. Y yo no sabía, yo simplemente sentía que era un sitio donde podía fluir, donde era un tipo elástico, que eso no era normal, ¿no? Como en hombres, que podía tener fuerza, pero más que fuerza tenía velocidad, y esa agilidad luego se tradujo en ese espacio de cuerpo en teatro. Rocío Rovira se llamaba mi primera maestra, y le tengo que, o sea, yo a esa señora le tengo un montón de altar, porque chilena, además, mira, no me quiero ni siquiera hablar de política, pero nos estamos hablando de una persona que fundó en Venezuela una de las primeras y grandes compañías de mimos, de teatro de mimos. Ella tenía junto a su marido Oscar Figueroa, Rocío Rovira, el Teatro de Mimos de Venezuela. Ujú. Ellos eran migrantes chilenos que se habían quedado en Venezuela, que estaban en una gira con, creo que se llamaban los Mimos de Newsbander, una vaina así, en los años 70, Ajá. los agarró el golpe de estado con la Pinochet. vaina de Pinochet y se quedaron en Venezuela. Ok. Entonces, claro, llega este crédito que está saliendo, que soy yo. Además, yo venía, tú sabes, venía de estudiar el bachillerato en el Liceo Militar Gran Alcaldía de Pucho, 2 años en la Academia Militar de Venezuela, y de repente digo, quiero hacer teatro, quiero hacer arte, quiero hacer algo con las manos, quiero leer, quiero meterme en el pedo de la cultura. Y me agarra esta señora en primer año y empieza a aparecer el cuerpo, que era una vaina que yo lo usaba para, o sea, nivel supervivencia. ¿Y qué te enseñó el cuerpo? Mm. Ush, el cuerpo es todo, Marci. En el cuerpo está la memoria, en el cuerpo está la sabiduría, en el cuerpo están los amores, están los odios, o sea, está la posibilidad o sea, está el resguardo. Yo pienso que, además, cuando te digo cuerpo, tú sabes que estoy diciendo una versión extendida, expandida de esta cosa. Estoy hablando de conciencia, ¿no? Claro. Porque yo sí siento que tenía mi cuerpito y que más o menos le estaba sacando provecho, pero cuando apareció la danza era como, no, pero si aquí es. O sea, yo creo que cuando yo llegué a la danza, y ahí me identifico un montón con mi hermano, porque yo lo vi desde afuera a mi hermano cuando le pasó eso. Yo creo que a él le pasó, es muy chévere, porque yo soy mayor que Rommel, pero Rommel empezó a bailar antes que yo. Yo estaba en teatro y él dijo, no, me gusta la danza. Y yo, ¿qué vaina es esa? Me dice, no, pero hay unas chicas que están chéveres, qué sé yo. Entonces yo, bueno, en serio. Y me fui a Parque Central, al taller de danza Caracas. Claro. Y yo, ¿qué es esta vaina? Entonces, claro, dentro del teatro, como la expresión corporal, además esta mujer que venía de Chile, que era una señora mayor, que venía del mismo, tenía una formación muy clásica, ¿no? Incluso mis primeras zapatillas me las tuve que poner ahí yo. Y cuando yo veo el cuerpo, que con todo eso tú sabes que el taller de danza Caracas es formal, es una formación Claro. bien estructuradita, no es una cosa tan suelta para lo que uno viene a hacer después. Pero cuando yo vi ese nivel de expresión con el cuerpo, yo dije, ay, mira esto. Mm. Entonces ahí fue aterrizar en un lugar. Mis dos ex esposas con las cuales he tenido hijos han sido bailarinas. Ujú. Las conseguí, o sea, nos conseguimos en los salones. Mm, Tu hermano es bailarín. mi hermano es bailarín. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Los niños, ¿Tú te consideras bailarín? ¿O cómo te obvio, defines? yo soy, no, yo soy bailarín. Porque empezaste la conversación hablando de coreógrafo. Claro, lo que pasa es que yo siento que cuando, o sea, es que está jodido definir porque nosotros deberíamos tener un término Ujú. que nos permitiese amasar todo.
Claro. Porque estamos hablando de qué? Estamos hablando de qué es ser bailarín en nuestro contexto. Y en nuestro contexto, un bailarín tiene que aprender a hacerse la obra, tiene que aprender a producirla, tiene que aprender a hacer el contacto, tiene que aprender a establecer redes, tiene que reconocer los espacios donde es y donde no es. O sea, él no puede mandar a alguien, o sea, él no puede tener como múltiples personalidades, es uno solo. Y en mi caso particular, tú sabes que ya yo soy músico, yo hago trabajo gráfico, todo lo hago desde el acto de ser bailarín. O sea, sin llegar a la literalidad, yo entiendo que el cuerpo está en todo. Eso que me mostró la danza mmm, es básicamente no solamente mi sustento, porque afortunadamente yo siento que yo he sido uno de los seres más afortunados que ha caído en la danza venezolana porque puedo vivir de esto casi toda mi vida. Ujú. O sea, medianamente bien, a veces regular, muy jodido algunas veces, a veces muy chévere, pero que te digo yo, o sea, yo logré, yo creo que esto tengo que decirlo porque es como un hito, ¿no? Porque no sé qué tanta gente lo piensa así, pero yo me pude comprar un carro en Venezuela, siendo bailarín. De danza Claro, contemporánea. de danza No, no contemporánea. de reggaetón. Claro, no es una vaina así que tú digas como, no, que se lo pagaron bailando. No, yo tuve que venir aquí, pero también a dar clases en una universidad, ahorré todos esos 4 meses, después regresé a Venezuela, tenía la vaina guardada en euros en la maleta, en la gaveta y dije, bueno, quiero el carro. Pero, Lo pero, eso, necesitaba. pero eso es Pero lo parte que te quiero decir, de ajá, todo el proyecto, eso es parte de la estrategia, eso es parte de encontrar cómo hacerlo. claro, pero la pregunta es esto, ¿cómo diriges, cómo creas una obra si no has vivido la experiencia de estar allí paradito? ¿m? Reconociendo qué carajo es estar sobre el escenario Bueno, o en el espacio público o en medio de una, tú sabes, ¿no? Que es esta vaina que tú dices, pongo la música y ya después más nadie tiene que decir nada. O sea, cuando tú haces parte de ese sistema que es como un reloj, que ya es como telón y pues, ya más nadie tiene que mandarle a nadie a hacer nada, tú dices, coño, hago parte de algo. eso era lo que te pasaba con tu compañía. Eso me pasaba con la compañía, pero eso me ha pasado, yo creo que con toda la vida, a partir de ese conocimiento del cuerpo y la danza. Incluso bailando solo. Claro, porque es que cómo se te va la gente del cuerpo. La gente te queda ahí, Marce. ¿Tú qué dices? Cuando te preguntan qué bailas, ¿qué dices? Bueno, primero que yo en mi currículum no pongo que soy bailarín, yo digo, Ajá. pues yo pongo que soy improvisador. Porque es que ya, después, bueno, ya no, hace muchos años y muy reciente pensaría, o sea, como que, uy, ya no soporté que nadie más me montara un paso, ¿no? Como que me cuesta mucho hacer el material de otra persona. ¿Qué significa ser improvisador para ti? Coño, tener el estado, aprender a construir o estar en constante estado de atención para desenvolverte de acuerdo a lo que se te venga. O sea, yo me siento, por ejemplo, que en la danza, sobre todo en la danza contemporánea, porque podríamos hablar de otro género, pero no con tanta propiedad, pero yo siento que en la danza contemporánea improvisar es un poco conocer el instrumento. Y conocer el instrumento es, ¿no? Saber hasta dónde va mi patica, cuánto tiempo puedo meterle, o sea, cómo está mi respiración, cómo puedo generar estados, cómo puedo componer en un momento, ¿no? Como en el momento, hacer composición espontánea, cómo puedo nutrir de los recursos que tengo en mi entorno, porque improvisar de una u otra manera te obliga, o sea, te pone en la circunstancia de valorar todo lo que generalmente se pasa por alto. Pero tú también usas un montón de elementos, no solo improvisar con tu propio instrumento, sino que tienes instrumentos musicales, sacas una carta, cuentas una historia, lees un poema. O sea, hay muchas cosas pasando en lo que tú haces. Y es que por eso yo pegué el brinco del teatro a la danza contemporánea, porque yo me di cuenta, bueno, primero que hablar me cuesta cojones, o sea, Menos mal, porque estás hablando un montón. no, pero en el escenario, Ok. me cuesta una bola, o sea, hacer un personaje, memorizar, o sea, es bien jodido. Ok. Siento, o sea, yo mi respeto con los actores, con todo y que esa es mi carrera, yo me Ujú. gradué de esa vaina, pero me costó un montón. O sea, ya yo había encontrado el cuerpo y el cuerpo habla, tiene su forma de conversar. Pero, cuando yo vi la danza, yo dije, todo lo que está aquí puede caberle a eso. O sea, la danza contemporánea tiene un marco muy amplio y no necesariamente te tienes que plegar a todo. O sea, tú puedes tener tu propio nicho, construir a partir de lo que tienes. Entonces, y más específicamente, si te vas metiendo en la danza contemporánea dentro de esos nichos, te encuentras la nueva danza,
la danza postmoderna, y dentro de eso te encuentras la improvisación y el trabajo de contacto, y ves que hay más nichitos, o sea, todavía más. Entonces, claro, está muy cerca de algunas formas de expresión tipo la performance o el happening, qué sé yo. No, uno puede decir, bueno, está muy cerquita de lo que hace en esta práctica, pero hay algo más en poder dominar como tu relación con tu estructura, con tu cuerpo, con tu forma. Entonces, claro, cuando hablas así, claro que sí, porque, por ejemplo, yo te puedo hablar del cuerpo puro en movimiento, y creo que la improvisación está ahí, pero cuando ya hablamos de puesta en escena, cuando ya hablamos de construcción de obra, todo cabe. Y la danza contemporánea tiene un marco, pero precioso, porque es el marco del cuerpo estando, y el cuerpo es el medio. Entonces el cuerpo puede hacer música, el cuerpo puede sonar, el cuerpo puede dibujar, puede pintar, puede leer una carta del tarot, ¿sabes? O puede nutrirse de lo que esté ocurriendo en el instante. Puede hablar de la circunstancia sociocultural, económica que tenemos en este momento, o se puede volar. O sea, podemos, ¿no? Como ser agüita, ser viento, ser lo que queramos. Hace un rato me estabas diciendo que, bueno, ser bailarín no es solo ser bailarín, sino un montón de cosas adicionales. Entonces, ahí hay una cosa que a mí me interesa muchísimo, que es la de esto que llaman multipotencialidad o multitalento, que es esta gente que tiene, bueno, varios dones y los va aplicando. Pareciera que en la danza todo el mundo, hay como una exigencia, ¿no? De que todo el mundo tiene que ser multitalentoso, porque si descuidas alguna de las áreas, como que de pronto no es tan fácil cumplir el objetivo, no es tan fácil avanzar. No sé si tú te consideras una persona multitalentosa, no sé cómo haces para hacer todas esas cosas a la vez. Es que fíjate, es como, yo pienso que es como una especie de caleidoscopio, ¿no? Como tú puedes lo pequeñito y después lo ves multiplicado. Si tú tienes un niño, por ejemplo, te voy a hablar de la docencia, porque ya hablando de lo que uno es, a mí me gustó mucho algo que le encontré a un filósofo, no me acuerdo quién, que escuché tantos podcasts en pandemia y escuché tanta vaina que ya no siquiera sé a quién citar. Entonces, el tipo decía una vaina así como que uno no es, sino uno está siendo. Sí. Entonces, tú me dices, tú eres bailarín. Bueno, yo estoy siendo todo lo que puedo dentro de este flujo en el que me encuentro, pues, dentro de ese empujón que fue, como te digo, llegar a la danza, luego tener una compañía, luego tener que emigrar, por ejemplo, Claro. luego en el camino o más atrás, porque son como 25 años ya de experiencia, casi 30 de docencia, que es otro empujón grande. Entonces al principio uno no lo veía, pero porque uno lo que quiere era bailar, ¿no? Como que uno llega a la danza con el ímpetu de me quiero mover, esta vaina es muy sabrosa, qué belleza verse, o qué sabroso moverse junto a otros, ¿no? Como esa magia que tiene esta vaina que está ahorita tan en discusión, o tiene años tan como llevando palo, que es como el unísono, ¿no? Sí. El concepto del unísono. Es que es una vaina como animal, o sea, se siente sabroso ir junto a los otros moviéndose igual. Es una vaina que tú dices, bueno, pero hay que romper, ¿no? Qué mierda, o sea, a mí me encanta improvisar, pero cuando puedo montar un unísono y tratar de ir junto a otro, o que verlos, o sea, es una vaina maravillosa, es un momento como de catarsis, ¿no? Como de sentirse parte de algo. Yo siento que hay como 4 paticas. O sea, a mí antes me gustaba pensar en 3 porque era súper descoordinado. Te lo voy a nombrar así y ahora te voy a decir por qué 4, sobre todo estando en tu presencia. Yo decía, para ser bailarín hay que tener activado una noción como de intérprete, una noción de coreógrafo y una noción de docente. Porque en nuestros sistemas generalmente tenemos que adquirir la herramienta, luego poder transmitirle la herramienta a otro y luego poder hacer con esa herramienta que tenemos con otro algo que se pueda mostrar. Okay. Entonces ya ahí básicamente eres un multitasking también, porque tú estás aprendiendo a bailar, pero tienes que aprender cómo carajo usar la clase o cómo quieres enseñar tu paso al otro, y luego también, bueno, esto, cuál es la forma de mostrarlo. Y una clase de danza más o menos va tocando todas esas áreas. Y te digo la cuarta pata, porque sí, la producción es la cuarta pata. Ajá. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Cómo la ves? Obvio, la gente se tiene que gestionar la vida para poder estar dentro de ese salón, y esa es la primera forma de producción que hay. Okay. Y tiene que negociar con su familia, tiene que negociar sus tiempos, tiene que negociar con su noviecito, perro, gato, ¿sí? Con sus responsabilidades. Y además tiene que comer bien, y tiene que gestionarse la ropita, y dormir, y estar aseado, ¿no? O sea, el cuerpo tiene una cantidad de
de formas de atención, pero en la danza nosotros tenemos un método. O sea, básicamente uno va adquiriendo el oficio. Cuando uno habla de esta cosa que es como, bueno, el oficio, cómo se entrega, yo creo que eso es lo que a mí me ha tocado pensar todos estos años. Cómo hacer que una clase de danza sea el lugar donde se transmite el oficio, y el oficio tiene todo este poco de patas. Claro, porque a veces pareciera que dentro de las patas que nombraste, una muy importante es la docencia, y a veces pareciera para quienes entran en la danza que el fin último es dar clase, o que esa es la única manera de llegar a un sitio dentro de la danza. Y bueno, mi visión es diferente, pero quería saber qué piensas tú sobre eso. Sí, estás tocando. Es que todo es política, lo siento. Pero habría que pensar el contexto donde nosotros nos estamos conversando esto. O sea, la pregunta de quién va a escuchar esto es interesante porque yo siento que hay mucha gente que no tiene referencias de espacios, lugares, tiempos, donde no era tan jodido llevar adelante nuestro oficio. Okay. Entonces nosotros tuvimos una Venezuela donde realmente el Estado se permitía ofrecer espacios o recursos para que esta gente que quería pegar brinco, arrastrarse por el piso y hacer obras, sobándose uno con otro, se organizara. Y eso hizo que nosotros tuviésemos por lo menos 30, 40 años de una danza muy poderosa que invadió toda Latinoamérica, que hay bailarines de danza contemporánea mayores que yo, porque fueron generaciones antes que yo, tú sabes, Sí. en Canadá, en Europa, en Asia, ¿sabes? De danza contemporánea. O sea, más, te nombré hace rato a David Zambrano. David Zambrano es un maestro reconocido, o sea, yo no sé si es el más importante, pero es un hito internacional dentro de la formación en danza contemporánea. Y todavía hay gente que ahora migra hacia Bruselas solo que para hacer clases con él. Y sigue siendo uno de los maestros más caros. Y es venezolano. Y la última vez que lo vi bailando salsa con alguien porque siento que estaba refrescando su venezolanidad. Sí, no, que es un tipo al que se le puede aprender eso. Se le puede aprender, por ejemplo, cómo entonces dentro de esa multitasking del que estamos hablando, y por más que yo esté hablando más rolo que la última vez que me viste, existe algo de nuestra identidad que se preserva en esa tradición. ¿Qué mantienes tú de la identidad? Entonces, yo, ante todo, o sea, yo siento que mis clases de danza son una especie de resumencito de un pocotón de años de danza venezolana. Y yo siento que de lo venezolano tengo algo que tenemos muchos venezolanos. Y creo que te dejé la pregunta sin responder, pero te la voy a responder. Okay. Que es, soy muy jodido con mi identidad. O sea, yo creo que somos hasta soberbios, ¿no? Seguramente. O sea, como que nos toca meternos la lengua en el culo muchas veces porque creemos que las vainas se hacen como nosotros sabemos hacerlas. Claro. Porque queremos mucho lo que nos enseñaron. Pero yo siento que por otro lado nosotros nos educaron de una vaina muy muy poderosa. O sea, que yo siento que en todas nuestras casas estaba muy presente, que era el respeto a la casa del otro. Entonces, claro, yo ahí tengo, y coño, lastimosamente te lo tengo que decir, yo siento que eso estuvo un poquito jodido después del proceso revolucionario. Como que... Respetar al otro. Sí, los espacios de respeto. O sea, no estoy hablando la dominación, no estoy hablando la subyugación al otro, no estoy hablando ni siquiera un problema de clases, no, simplemente respeto, comadre. Entonces yo sí siento que somos muy jodidos, que nos sentimos muy venezolanos, donde carajo estemos, y hablemos como hablemos, pero por otro lado, sabemos respetar. Okay. O sea, en nuestra casa por lo menos antes de que viniera todo este proceso de desajuste, luego que yo sí identifico claramente. Yo lo identifico claramente porque es un espacio dentro de los cuales me dolí mucho para decir, ya no, aquí no puedo. Empezamos hablando de eso. Ya ¿Por no qué puedo. te fuiste? ¿En qué momento? ¿Qué estaba pasando con tu danza en ese momento? Primero que Caracas Roja Laboratorio había logrado sobrevivir más de 15 años con un pico muy fuerte, que nuestra red que habíamos logrado construir en Venezuela, no solamente en Caracas, en Venezuela, o sea, nosotros viajábamos un montón al interior del país, hacíamos trabajo en comunidades, o sea, los teatros que podemos acceder, la gente que se quería acercar, nos permitía llegar a un nivel de minuciosidad con el discurso, o sea, como de hurgar tan profundo y tan desbaratar tanto o sea, resemantizar todo, o sea, ¿qué es el coreógrafo?
¿Qué es el bailarín? ¿Qué es la danza contemporánea? Esta vaina se llama que danza contemporánea todavía. ¿Y cómo suena la danza? O sea, poner en juicio todo que nosotros, o sea, pudimos alcanzar unos niveles estéticos que, de los cuales yo digo, uff, devolverse de ahí es muy difícil. Okay. Entonces, claro, yo siento que cuando yo de repente porque yo siento que todos tuvimos como un tiempo, ¿no? Tuvimos como un tiempo de ir surfeando la situación, surfeando la situación. Cuando ya yo me sentí que ya no podía evadir más como nombrar las cosas, además porque estaba en un sitio donde la gente me escuchaba. Estaba dirigiendo, que sí, la compañía de la universidad, era uno de los profesores que daba clase y montaba obras. Sí, entraba en un espacio de discusión comunitario también y decía lo que pensaba. Y en mi propia compañía, con una gente muy adulta con la que nos hablábamos, decía como, no, hermanos, o sea, una mierda, se están matando gente, ya no, esta vaina no me gusta. O sea, y entonces cuando yo empecé a tomar decisiones, a mí me empezó a pasar una cosa, que es lo que le pasa, que es lo que le pasa a uno cuando se ensueña, que me desperté. ¿Por qué? Porque empezaron a quitarme los espacios. Claro. Entonces ya no había espacio para que Caracas Roja se presentara en los salones de la universidad, por ejemplo. ¿Dónde Eso yo dabas nunca lo he clases? dicho, eso nunca lo he dicho, ojalá me lo escuchen, sí, maricos. Ojalá me lo escuchen. Sí, les dio la perra gana de que ya, después de 15 años, ya chévere los 15 años, vinieron los 16 más o menos, ya, y ya yo dejé de hacer una vaina que no quería hacer con la universidad, me enfrenté un poquito a algunas personas, y ya. Entonces ya no hay para que estrenen la obra aquí en la universidad. Entonces es muy jodido, Marci, porque uno lamentablemente a veces se bebe en la situación y dice, aquí lo que importa es la danza, y después resulta que hacía años que estaban pasando vainas muy feas y que uno estaba como, bueno, este espacio no está tan violento, vamos a ver cómo lo cambiamos, vamos a ver cómo se cambia el discurso desde adentro, vamos a ver cómo modificamos desde el amor esto, ¿no? Cómo lo poético puede ser un espacio de discusión para que se abra la posibilidad que esto habite. No, entonces, claro, me tocó el Llegó último. un momento en que Llegó ya un eso momento que ya no, entonces yo dije no y empecé a ver cómo funcionaba la vaina y cómo la gente estaba ejerciendo el poder de una manera violenta realmente y dije, ¿qué es esta vaina? Porque además había mucha gente también a mi alrededor, hubo uno que sí me escuchaba, pero había otra gente alrededor en negación. Y entonces el poder de la, digamos, como emocional, socioemocional de tu comunidad, afecta un montón. Entonces tú ya ni siquiera puedes hablar, no puedes decir lo que opinas. Entonces era seguir buscando mecanismos para que Caracas Roja siguiera funcionando, llevándome, o sea, sintiéndome siendo llevado por delante y, y además como tratando de fingir demencia con la gente que quiero, porque además esa gente yo la quería un montón, o decir las vainas claro y, y cerrar. Y eso fue así. Año 2017 empezando, se cierra Caracas Roja Laboratorio. Bueno, se cerró el país ese año. Mm. Y decidiste Bogotá, te viniste para acá. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que yo Bogotá la adoro, de siempre, no la he dejado de adorar, con mis 7 Okay. años aquí, no, me parece una vaina preciosa. O sea, lo único jodido es porque ando ensopado a veces, ¿no? Como mojadito todo el tiempo, pero bien. Eh, y yo ya había venido aquí a dar clases en la universidad, había estado un semestre completo. O sea, yo creo que esta fue la primera gira internacional que yo hice, fue como para Colombia, me trajo aquí Espacio Alterno, yo vine. O sea, como conocí Bogotá de refilón, después empecé a venir, aquí tenía los amigos de danza común, después estaba Corto Cinesi. O sea, como que, ¿no? Sentiste Y que había vine a lugar. festivales, vine muchas veces a dar clases, netamente, y me volví a ir porque los chicos lograban como una beca para que nosotros viniéramos y tal. La última vez que vine fue en 2014, antes de esta. Y resulta que cuando me da la desesperación, porque además a eso, el último cuento es, bueno, ya no se puede comer. O sea, básicamente ya, o sea, lo que ganamos en la universidad siendo Ilse profesora y yo profesor y trabajando y dando clases extra por ahí, o sea, ya no hay nada aquí. Entonces era como, no, yo me voy para el carajo. Y bueno, vamos a ver cómo estamos. Yo le escribí a todo el mundo, Marce, pero, o sea, tú te imaginas la cantidad de gente enorme que le escribí y te puedo decir, una vaina preciosa, todo el mundo me respondió. O sea, todo el mundo me respondió y me ofrecían cualquier vaina, me decían, coño Rafa, no tengo, pero tal cosa, llegas a mi casa. Y apareció una tipo que se llama Catalina del Castillo, bailarina, clown, profesora de yoga, que había sido mi alumna en danza, cuando yo di clases en
Yo estoy hablando año 2004, 2003, que resulta que estaba de directora de carrera en en la Javeriana. Okay. Y en la Javeriana ya habían 3 profesoras, ya habían 3 venezolanas dando clases. Y había una que se iba, y me dijo, Rafa, se abrió un cupo, 20. Wow. Así fue, más. Y te viniste a una ciudad que tiene, o sea, por lo que sé, estás dando clase en una universidad que da un montón de carreras y además también tiene esa parte de danza, ¿no? Que por lo menos en Caracas nosotros teníamos una universidad de danza, que antes fue un instituto, pero nunca ese espacio convivió con las universidades tradicionales, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando se generó, año 2008, se Ujú. genera el UNEARTE, Sí, la Nacional Experimental de las Artes, básicamente fue como un ente administrativo donde todo el mundo permaneció en su espacio físico. claro. Luego, poquito a poco, empezaron a tejerse cosas. Y yo te puedo dar fe de eso porque alguna gente de música, por ejemplo, coincidía en Plaza Morelos, que era el antiguo Ateneo de Caracas, que es donde yo daba clases de danza. De hecho, yo llegué, cuando yo regresé de Bogotá, en el año 2008, yo vine aquí y tuve un semestre en la SAP. Cuando regresé, habían gestado esta vaina, pero quedaban unos últimos remesones de gente que venía estudiando en los institutos. Okay. Y entonces yo llegué en teatro otra vez, pero entonces ahí mismo hubo como el cambio Ujú. y entonces pasé a danza, pero era en el mismo edificio y ahí estaba también la gente de diseño teatral, eh, y ahí fue donde yo enganché con la gente de música tradicional. Entonces yo dije, no, pues esta vaina está muy cerca aquí, entonces lo que hice fue agarré uno de los chicos que fue muy lindo, Andrés Cartaya, ahorita como dirige como algo del sistema de orquesta nacional juvenil, pero la versión alma llanera. Ujú. Él era el primero de la promoción de bandola llanera. Okay. O sea, de bandola, porque además hay como no sé cuántas bandolas en Venezuela, como 6, 8, y ahí se estudian 4. Ujú. Y él era el primero que se estaba graduando de esto, y yo lo agarré y le empecé a pagar clases particulares, y él me decía, profe, pero ¿por qué usted quiere aprender esto? Y yo, bueno, usted es el llano, no, quiero aprender bandola, ¿cuál es el peor? Y después fue que vino ese experimento de decir como, bueno, yo creo que la danza contemporánea se baile con bandola, el contact, la improvisación, y que haya joropo. Entonces hice uno primero donde los joropos sonaban tal cual, después hice un segundo espectáculo donde la vaina ya se distorsionaba, donde hacía construcciones distintas, metimos texto, y ya después lo que tú conoces, como, Y que de todo eso te trajiste la migración. no, Marci, sí, a mí me ha dado por pensar que yo era como que me estaba preparando para irme de mi casa. Okay. O sea, yo sentí cuando yo a veces llego a mi casa y veo las bandolas llaneras, veo las maracas, digo, claro, marico, o sea, era como si te estuvieras preparando para irte por un sitio y ibas a extrañar toda esta vaina y te la trajiste. Entonces, claro, ¿qué me traigo yo? Me traigo como todo un universo Ujú. que tiene que ver con, sí, con la musicalidad, pero también con la danza de la que te hablo. Y yo apuesto 100% a la identidad. O sea, lo que me dejó mi gente, mis raíces, mi familia. O sea, yo soy eso. Y eso tiene un valor. Claro. Eso tiene un valor. Y como te digo, tiene sus lados oscuros, que puede ser esta vaina que nosotros a veces somos engreídos con respecto a lo que nosotros queremos, sabemos, un poquito soberbios en algún sentido. Pero también sé que sabemos respetar un montón y que sabemos escuchar. Que a veces hablamos uno encima de otro, pero estamos escuchando todo el tiempo. Sí. No, la gente se queja de que todos hablamos uno encima de otro, que somos como unos pericos, pero al final estamos parándole bolas a todo. A todo, estamos en la movida. ¿Qué tan importante ha sido la migración para tu danza? Eso ha sido un montón. Bueno, primero aclarar que como te estoy explicando, mi cantidad o mi afluencia en la danza no cesa con la migración. Claro. O sea, ese viaje eso me lo tuve que pegar allá. O sea, eso me lo vivía ya. Ya. Ese ritmo que tenía Caracas Roja Laboratorio, Rafael Nieves, que además montaba aquí, coreografiaba ya, se ganaba premios. Esa vaina paró por lo menos un año antes de que yo me viniera. Y seguramente más. Lo que pasa es que yo estoy pensando que ese último proceso que viví con Caracas Roja fue muy poderoso, muy poderoso y me dejó muchas cosas. Pero yo siento que internamente, o sea, yo no me deprimo, mejor dicho, yo hoy me amanecí maluco, ¿verdad? Y este día, coño madre, que no tiene tanto sol, y yo solo, bueno, menos mal que tengo gatos y qué sé yo. Llego a dar mi clase a las 2 de la tarde y estaba preguntado, y coño, después tengo que hablar con Marci, qué coño voy a decir. Bueno, tal. Yo dije, nada, amigo, apriete ese culo. Y, y ocurre un milagro, Marci, en el salón. ¿Con quiénes? Con los muchachitos. Con el que tenga como interlocutor en ese momento.
Entonces, claro, si yo soy el maestro que se distancia de la actividad, el que no se quita los zapatos ni se quita el blue jean para dar la clase es una vaina. Sí. Pero si tú te pones tu vaina y dices, vamos a sudar juntos, Ujú. ¿entiendes? Tú entiendes que tu cuerpo es también una herramienta metodológica. O sea, no es lo mismo transmitir como lo que uno tiene desde acá y desde acá que transmitirlo desde acá. Ujú. Entonces, esa es una vaina que a mí sí, pero la aprendí, como te digo, hace 20 años, preguntándome, claro, ¿este carajo cuándo coño es bailarín? ¿Y por qué es tan bailarín? Si nunca lo vemos en un escenario, por ejemplo. O sea, nunca está subiendo como funciones y vaina y tal. Nunca, durante años. Ni siquiera tenía redes. Es ahí en el salón de danza. Entonces yo creo, y esa es tremenda pregunta, porque ese es el lugar donde se resuelve la cuestión de qué es lo que es uno, pero no con palabras. O sea, que te echen ahí y ya. O sea, no me preguntes, sino anda a ver, métete en el salón conmigo, con espejos, sin espejos, piso madera o como sea. Y ahí, ese es uno. Entonces, claro, para mí, esa es una parte de la respuesta. La otra anécdota es una anécdota, te voy a combinar las anécdotas de política y las de danza. Ocurrió justo en el año 2017. En el año 2017 pasó una vaina, por años, yo estuve como unos 3 años en los que le hacía la música en vivo a las clases de Ilse. Yo no te estoy pidiendo política, la política la estás metiendo tú. No, obvio. Pero es que yo creo que uno no puede hablar de uno si uno no habla de lo que lo detonó a uno. Claro, totalmente. Entonces, mira, año 2017. Sí. Dábamos clases en la universidad, pero era muy mal. Nosotros ganábamos plata, o sea, Ilse daba clases en el taller de danza Caracas y yo le tocaba la clase en vivo porque era como, estaba estudiando. O sea, yo usaba las clases de ella para estudiar mis aparatos y mis vainas y metía las bandolas, maracas y ella le acompañaba las clases. Eso era tremendo ejercicio. Y subiendo para el penthouse del Parque Central, visualízate en Parque Central, penthouse del edificio Tajamar, Claro. ¿no? En el penthouse donde está el taller de danza Caracas. Pero resulta que en ese edificio vivían un par de amigos, ¿no? El primero era Rafa Sequera, fallecido, un mejor amigo, pero el otro era el dramaturgo Elio Palencia. Okay. Bellísima persona, lo conoce, ¿verdad? Que vive en España. Y yo siempre me encontraba con Elio y teníamos conversaciones muy chéveres, pero eran conversaciones ascensoras. Y entonces yo, esta pregunta que tú me haces, o sea, como que yo se la suelto a él ahí y le digo, marico, o sea, no sé qué hacer. ¿Qué soy en este momento si no estoy bailando? Y entonces él me dice esto, Rafa, yo soy dramaturgo. Que soy yo. Wow. Todo el tiempo. En el tiempo en que escribo la obra o alguien la representa y que me viene otra idea y puedo escribir otra obra, que soy yo, me dice él. Yo dije, no, marico, cállate. Lo mismo. Sí, me dio un sentón de culo porque es como decir que yo creo que yo tenía una vida de intérprete así, como, ¿sabes? Como atleta así de alto rendimiento y me pegó el freno, me pegó mal. Pero entonces entiendo que no es la única forma de habitar esto que nosotros somos. Así. ¿Sigue frenado? No, para nada, porque además le he encontrado, como te digo, no. Ajá. O sea, como que dar clases ha sido el gran lugar. Me sale 1 o 2 veces al año, contigo he hecho cosas. O sea, aquí no me nace, hice como un esfuerzo una vez y estuvo bonito, ¿no? Como que eso fue un proceso chévere. Pero no me nace mucho como organizar el colectivo, como que me he dado el tiempo para cuidarme, para estar a tono, porque esa es otra cosa, cuando tú ofreces como docente, ¿qué ofreces? ¿Qué ofreces tú? Yo ofrezco lo que está moviéndose. Claro. No puede ser lo que tengo en depósito. O sea, yo esos 17 años que tuve Caracas Roja, los anteriores que fui bailarín de otras compañías y los demás que he venido, yo no. O sea, eso no es un banco donde yo voy y saco, ¿no? Te paso por mí aquí, lo que tengo. Sino que yo tengo que mantener algo abierto allí. Pero también ofreces el milagro, o sea, también te ofreces tú para que suceda ese milagro de la energía de vuelta, si no, no sucede. Esa sí. Madre, usted se la partió. Es que ese es el gran pero. Yo creo que ese es el gran punto donde chocamos a veces. O sea, ahí es donde nos estampamos, donde no entendemos. ¿Quiénes? Los que a veces nos quedamos con la pregunta que yo le hago a Helio, ¿no? O sea, imagínate, 2017, pleno peo, protestas, vaina, la gente quiere todavía hacer dancing, muchos se pagan su clasecita y se da la clase, yo la toco y me encuentro en el ascensor, el carajo, y le digo, marico, ¿qué soy? Me dice, ¿qué soy yo? O sea, si tú no te abres a escuchar qué es eso que eres, es posible que no te llegue nunca la respuesta. Claro. Entonces, ¿yo qué soy? Yo soy bailarín, y soy improvisador,
que ejerzo en mis espacios de danza cuando en la universidad. Ahorita estoy montando, por ejemplo, y es un espacio donde además puedo aportar desde otros lugares, porque esta gente se beneficia también de todo lo que uno construye alrededor. Entonces, ahí está presente el lado del músico, ahí está presente la gráfica, ahí está presente... Y entonces, ¿qué hace uno que, con esa energía? Ahí es donde... Esa es la pregunta. O sea, ¿qué diste en el clavo? ¿Qué tan importante es la energía en este proceso? Mm, uf. Yo siento que eso es una pregunta que tendría que haberme hecho Hace cuando 20 hiciste, años. sí, hace 20 años cuando escribiste el libro, te Es que respondo yo ahorita. también era otra persona en ese momento. Claro, pero si me preguntas ahorita es como una pregunta de viejito, ¿entiendes? Yo te digo, no, mi energía es la vaina más sagrada que hay en el universo, Claro. ¿entiendes? Bueno, Mira pero es que va por ahí también. no, porque es que entonces me parecía que yo tenía energía para regalar. Pero Entonces, precisamente, yo le estoy preguntando al Rafa de hoy. claro. No, pero a mí me gustaría hablarle a un posible otro que no es Rafa, que Sí. tiene 7 personas alrededor que están dispuestas a trabajar con él. Bueno, compadre, compártase, Ok. compártase y enseñe a los demás a que se compartan. Porque además uno no es el que como coreógrafo o creador se echa en el lomo al resto de la gente. La gente tiene que estar, porque es un acto vivo. O sea, nosotros no podemos competir con cine, no podemos competir con circo, no podemos competir con ópera, con ballet grande. Nosotros no, o sea, el cine ya va por 7D. O sea, no sé cuántas dimensiones más tiene el cine. Le echan agua a uno cuando uno va. Entonces no puede la gente cuando va a ver danza, va a ver un cuerpo vivo. Entonces si tú tienes la energía para compartir, compártala. O sea, no sé, yo pienso que uno tiene unos dones, tiene que ser agradecido con eso, pero no basta uno decir gracias, gracias, no, sino ser agradecido, eso es estar en apertura, ¿Cómo se está en apertura? coño, abriendo los canales de escucha en la medida de lo posible. Es loco que digas escucha cuando tu oficio es más bien mover el cuerpo, ¿no? No, lo que pasa es que ese es el gran punto. Nosotros estamos construyendo un cuerpo que necesita o sea, aperturar, abrir, expandir otros canales. O sea, sentir es escuchar desde cierta perspectiva y tener percepción de espacio, entender la percepción, o sea, ni siquiera entender, porque entender no es suficiente. Como establecer vínculos. O sea, uno tiene que estar realmente, o sea, el cuerpo cuando se forma en danza no es para repetir unos pasos. O sea, esa vaina la hace uno con el TikTok. Yo creo que si la danza va en algún sentido, es a preservar la posibilidad que tiene el cuerpo de decir, oigan, soy capaz de ser arte. Has hablado mucho de la escucha, de los instrumentos, de la musicalidad, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene la música en tu danza? Y eso es buenísimo. Hoy a mí me pasó una cosa chévere, porque estaba escuchando un disco viejo de música electrónica, de Ok. Aphex Twin, y me encontré un tema que bailé estando en espacio alterno. Wow. Entonces, claro, mira todo el viaje que me hice. Primero que nada, que hay un grupo como 30 años de espacio alterno, hay un poco yo ahí, Ajá. incluyéndome, que hablan pendejadas, yo casi nunca hablo, pero a veces comparto cosas, ¿no? WhatsApp. Entonces, sí. Entonces yo le mando ahí como el link de la vaina de Spotify, y solo Rafael González me dice como, oh, no, amigo, yo creo que esa canción yo la tuve en un tiempo. Y digo, Rafa, imágenes de alguna parte. Y sale Marinés Villamil, ¡oh, en serio! Y el otro, esa vaina también. ¿No? Entonces, claro, yo hago el viaje año 90 y qué, yo bailé esa vaina como del año 97, Marci. Okay. Y entonces yo me pregunto, y esa pieza es como del 96, yo la bailé en el 97, como segundo elenco por ahí. Y si yo me imagino a Rafael González partiéndola en Caracas usando música electrónica y creyendo que nadie nunca en su vida se iba a volver a topar con esa fucking canción y ahora existe Spotify, ¿verdad? Claro. ¿Entiendes? Claro. Existe Spotify y él... Y él lo había puesto en un cassette. Claro, y él seguramente la copió de que alguien se la trajo en Nueva York y era la vaina más recha y bueno, vamos a hacer esta pieza. Y si me acuerdo, no sé si te acuerdas, es una pieza donde la gente echa como una harinita blanca, con unos sacos blancos y hace acrobacias. Okay. Y un espacio alterno así que yo admiraba un montón y que entré y era como el carajito de la vaina. Y escuché la vaina en estos días y fue como ratatouille, como ta. Claro. Y pienso en todo esto, como la tecnología, como la vida, como el universo se mueve y de repente uno se encuentra al frente con uno. Entonces, por eso cuando tú me hablas de la energía, yo digo, claro, si yo tuviera más energía, te digo, ábrete, pero tú no dices, yo, cuídala, presérvala. ¿Cómo la cuidas? Y ponla, colocándola donde hay que ponerla,
O sea, porque es que es literal, es energía. Y si tú la acumulas demasiado, llega un momento que no puedes con ella. Y ahí por Claro. un lado explota. Y entonces la música Mm. te ha servido para encontrarte contigo. Ah, bueno, sí, no, la música es un viajezazo, porque en la coreografía, vamos a hablar de lo coreográfico, porque en la vida personal, bueno, como yo vengo de esa escuela de donde la música electrónica un poco marca la onda, ¿no? Yo no vengo de la escuela de la música, ¿sabes? Como visitar como lo antiguo, como que hay gente que hacía como danzones y vainas, no, eso es como onda taller de danza, Caracas y vainas, pero drama, a mí esa vaina no me venía, a mí me venía Ajá. más como el espacio alterno y neodanza, ¿no? Cosas más, y después tuviste a Roman cómo iba, pero entonces yo experimenté, y por un tiempo yo como ahí visité eso, tal. Para mí siempre ha sido importante como tener la pregunta abierta, porque la danza me permite hacer eso. O sea, yo creo que baila flamenco, estás jodido. Bailas joropo, estás jodido. Bailas salsa, estás jodido. Pero tú haces danza contemporánea, ¿por qué cuño? Ajá. ¿No? Entonces la danza puede sonar, no puede sonar, puede sonar unos gatos. Una vez una vaina con unos llantos de ballena. Entonces, sí, sí. Y entonces, claro, cuando veo la voz en la danza contemporánea, la veo más como eso, la veo como música, la veo como detonante, como sonoridad. Claro, hay mensaje, pero el mensaje a veces vale huevo, porque dice, se vale huevo, me sabe a mierda. Porque la gente está tratando de coordinar entre lo que ve y lo que escucha, y a veces le queda la palabrita, pero o sea, la anécdota no te va a quedar, te va a quedar la experiencia. Eso lo he probado, o sea, he trabajado, eso lo he experimentado un montón. O sea, esa ha sido como una línea de investigación. Luego pasa esa etapa, o sea, venía así de usar música electrónica, así que pasa esa etapa donde digo, ¿qué tal si aprendo a tocar instrumentos? De una, entonces empezó, no, la guitarra, que aburrida esa vaina, la tocaba cuando era chavo, me acordaba yo ahí tocando. Y el 4 no, aquí es demasiado cortistas arrechos, no, me gusta la mandolina, y esa vaina suena como, no, y la bandola llanera, coño, una bandola. Wow, qué raro, una bandola llanera. Y dije, esta vaina es rarísima, voy a Ujú. tocar. Y me metí en ese negocio y, coño, hasta el sol de hoy. O sea, esa es mi noviecita. Esa es la mejor compañera de vida que tengo, de viaje, de todo. Porque tu relación con un instrumento comienza a ser orgánica, o sea, literal, tú empiezas a sentir, ya no piensas qué nota es, ya escuchas, si estudias, ¿no? Claro. Entonces, de ahí, fíjate que eso se lo robé a otro amigo, también de UNEARTE, que era profesor. Yo daba clases de improvisación en danza y él daba clases de improvisación en música. Que de él fue que me robé la vaina de que no se trata de aprenderte la canción, se trata de conocer tu instrumento. Okay. Eso es lo que pasa con el cuerpo también. Y yo decía, claro, pero esto ¿para qué? Pues yo voy a ponerlo al servicio de la danza. O sea, tú ya viste, todo lo meto para allá. Claro. Entonces, claro, y así fui hasta que llegué a lo que ahorita estoy usando, que es una bandola llanera, pero eléctrica, conectada con pedales, metida en un looper. Y cuando descubrí esa vaina que podía grabar la misma vaina que iba a bailar, dije, no, aquí se jodió todo el mundo. O sea, Claro. ¿para qué voy a necesitar música grabada? Ajá. Y entonces después empecé a explorar, a construir instrumentos, y empecé con las calimbas, y las empecé a hacer, y mi calimba es así, tú sabes, regia, hecha con una lata del clap. Increíble. Así, clap. Yo dije, esta vaina tiene historia, no joda. La trajo una bolsa de mierda de comida, esa es la que da el gobierno venezolano. Y con ganchito de pelo que me encontré en los salones de danza, y así, ¿no? Hice mi vaina, y esa fue la función que te hice el otro día. Cling, 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 cling. Y yo decía, claro, ¿para qué más? ¿Qué más necesita el cuerpo? Hay un tema con los artistas, que es que muchas veces no tienen el camino claro, no saben para dónde ir, como que se les hace un poco más difícil. Y escuchándote a ti, todo ese camino que has recorrido, como que hay muchas ganas ahí de, bueno, aprendo este instrumento porque de verdad le encontré un sentido, me voy a esta ciudad porque aquí tengo la vacante donde puedo aplicar y desarrollar mi arte. O sea, como que en tu caso siempre lo que yo veo desde afuera es que ha estado como muy claro que este es el camino. Entonces, no sé si detrás de eso ha habido una estrategia, ha habido una claridad, ha habido unos objetivos claros. ¿Cómo lo ves tú? No sé, más. Porque es como... Yo siento que soy como un Pac-Man. O sea, me como la vaina y la incorporo. Okay. O sea, no sería un Pac-Man, sería como un Mario. Bueno, pero Pac-Man se vuelve más grande. ¿Sí? También se vuelve más grande de eso mismo. Entonces, yo creo que es una vaina como de adaptación. Realmente el sentido que yo tengo, yo creo que es de supervivencia, de adaptación. Entonces a mí se me apareció como la idea, porque no te cuento, ese año yo estuve bien jodido porque me fracturé un cartílago de un tobillo y me operaron. Entonces, claro, no podía bailar, no podía hacer nada. Yo dije, ¿qué hago? Voy a aprender a tocar alguna vaina, ¿sabes?
Eso es supervivencia, Ujú. pero para la psique, porque si no me vuelvo loco. Chamo, o sea, es una vaina así literal. O sea, yo tengo una caída así jodida y lo único que tengo que hacer es ocuparme. O sea, ya yo me conozco. O sea, estoy hueveando, no puedes huevear, amigo. Ponte a hacer algo. Y entonces, claro, si tú ves luego que de cada proceso y de cada grupo de gente con el que tú te encuentras, adquieres como skill, coño, tú cada vez sabes más. Pero ahora, si para ti las vainas pasan y tú es como, que no me toque, es muy jodido. Ujú. Entonces yo creo que el truco está en dejarse embadurnar un poquito y después ya no tienes que inventar vainas. Porque es muy jodido tener que tomar decisiones. O sea, yo creo que una de las vainas más difíciles en la vida es tener que tomar decisiones. Claro, porque renuncias a otra cosa. Claro, porque tienes las opciones y tú dices, verga, este es mejor, aquí es peor. Pero si ¿Qué tú, hubiera pasado así? exactamente, pero si tú escuchas en el momento cómo se siente la vaina y tú dices, bueno, ¿cuál es mi prioridad en este momento? Mi primer momento de irme a Venezuela era tener para criar a mi hija, por ejemplo. Ujú. Yo me pude ir engolosinado para Europa, a ver, ay, bueno, yo hago esas clases que David Zambrano me está ofreciendo, que chévere, David me escribió. Y, no, y ahí estoy en Bruselas, pelando bola, pero en Bruselas, no, Ujú. weón, o sea, aquí tenía un puesto en una universidad. Entonces Claro. yo tuve que llegar a un momento donde hubiese un Rafael que le hablara al otro Rafael y le dijera, déjate de mariqueras, o sea, porque sí, la vida del bailarín se está teniendo que resolver como docente y tú has tenido la suerte de entrar en la carrera universitaria. Ujú. Rico, échale bola. Entonces, Claro, volvemos al tema de la identidad. O sea, exacto, quién eres tú fuera de tu país y de exactamente. tu zona de confort? Mm, Y sin embargo, lograste seguir esa carrera, ¿no? Eras docente universitario allá, acá mm, también, o sea. claro, sí, eso, y eso, o sea, eso te digo, pero como, a ver, te lo digo así, Ujú. y sí, porque tengo que nombrarla de nuevo. O sea, si yo no hubiese, no y con amor, la voy a nombrar con mucho amor y agradecimiento, Ujú. si yo hubiese sido un profesor maltratador con Catalina del Castillo, colombiana que vivía en Venezuela Ujú. y hacía circo cuando estudiaba en Ibanza, yo dudo mucho que esa caranita me hubiese llamado Claro. para que yo cubriera un puesto docente donde ella era la directora de carrera. Entonces, de una u otra forma uno se labra el camino. Y a lo mejor no está haciendo como, o sea, no me estoy portando bien con el otro porque quiero recibir algo, sino que la vida uno termina como retruqueándole las vainas que uno produce. Entonces, como te digo, no es porque quiero como magnificar el acto, pero en ese momento, esa pequeña decisión que ella tomó, o sea, modificó la vida mía y de mi familia. O sea, porque después yo peleé con ella hasta que se quiso venir para el carajo, y entonces se pudo traer a mi hija, que yo quería que estuviera aquí para que viviera mejor, porque ya yo desde aquí no le podía mandar porque Caracas se puso carísima, y Ujú. ya yo no, con lo que yo ganaba no podía. O sea, vendimos el carro por nada, o sea, para que ella estuviera un pasaje de avión para venirse, o sea, no. Entonces, ese pequeño acto que ella cometió ha traído todos estos 7 años de bienestar. Pero aparte, no es un acto aislado, sino que yo dudo mucho que si ella no hubiese tenido una buena relación o un mínimo una buena referencia de lo que yo podía hacer en un espacio donde ella estaba siendo responsable, ella no hubiese asumido la responsabilidad de traerme. Claro, total. Entonces, es como decirte, no, marico, yo no tengo la fórmula, o sea, yo simplemente voy haciendo las vainas lo mejor que puedo, trato de, como mencioné en mi casa, respetar la casa ajena, Ujú. y coño, sostengo, ¿y qué me traje? Me sostengo todo lo que es, todo, todito, todo. Yo creo que yo tengo encima toda esa vaina. Claro, porque para el migrante el cuerpo es la casa, entonces ahí está todo. Exactamente. Ahora, de todo eso que tú estás contando, toda tu carrera, todo el bagaje, todo lo que estás diciendo, incluso lograste reconocimientos, premios, tal, eh, ¿qué de todo eso crees que sirve para quienes vienen detrás? Lo primero que nada, que le saquen provecho lo más que puedan a lo que tienen en este momento. O sea, que reconozcan que las cosas no están dadas y que esa valoración, o sea, estar de lo que es estar en apertura para un nuevo contexto es sumamente importante. Yo creo que no desperdiciar el tiempo en el aula, o sea, como si estás en un salón de danza, coño, disfruta tu tiempo y tu momento allí porque es allí. O sea, yo sé que es jodido porque a veces uno está metido allí y tiene la preocupación allá afuera, que es lo que pasó antes y lo que va a pasar después. Pero ese es su momento. Entonces uno a veces no le ve valor, pero si ese momento tú lo replicas por un semestre completo, Ujú. vas a tener una formación en proceso. Y esa va a dar algún resultado. Va a dar algún resultado. Yo creo que la constancia, un poco
¿cómo se diría? La humildad ante lo que se tiene, o sea, como el reconocimiento de lo que uno tiene. Mm, Yo creo que por ahí va la vaina. Yo, cuando tenía 21 años, te hice una entrevista que Mm, luego se convirtió en un libro y yo en ese momento estaba muy intentando cómo entrarle a una danza en un entorno que yo veía más formal, ¿no? A lo que yo había aprendido en una escuela pequeña y que bueno, que me llevó por otro camino. En ese momento yo, sabes, entrevisté a quienes pude, como pude, con lo que tenía, etcétera, y yo jamás pensé que eso o sí lo quería que se convirtiera en algo que pudiera aportar, pero no sabía cómo. 10 años después publicó un libro y bueno, me parece muy loco que tú has sido parte en todo ese proceso de manera intermitente, o sea, siempre hemos terminado encontrándonos en diferentes caminos y bueno, me parece muy lindo que estés hoy aquí también, como yo no sé si yo tenga la oportunidad de hablar con las personas que hablé en aquel momento en Caracas, ¿no? 13 años después. Entonces, eh, ¿qué ha cambiado de ese panorama de 2011 ahorita? ¿Qué está haciendo esa gente? Salieron del país, están bailando. No te pregunto de casos específicos, sino como de una idea, ¿no? Porque así como yo le perdí la pista a mucha gente, pues yo me imagino que mucha gente que está afuera como que ni siquiera se pregunta qué pasó. Y creo que parte importante de la danza es mantener el cuerpo vivo. Entonces, así como nosotros en la música hemos tenido de pronto gente que desde la migración ha hecho su música a su manera, hablando de la situación en Venezuela y de lo que a ellos les mueve y han tenido cierto reconocimiento, a mí también me gustaría que eso pasara con la danza, ¿no? Y no sé si eso existe. mm, Jodido, porque claro, hace 13 años, como tú dices, nosotros no pensábamos que iba a caer esa bomba tan jodida, Uh-huh. ¿no? Fue como una vaina así, no. Claro, hubo gente que ya antes venía oliéndose la vaina y no le gustaba para nada lo que se estaba haciendo, pero yo creo que era gente muy preclara que estaba en unos ámbitos muy específicos. Pero en el ámbito de la danza y la creación, nosotros, o sea, hasta último momento estuvimos luchando por poder, porque se pudiera no solo bailar, sino vivir, pero llegó un momento que no se podía hacer ni una vaina ni la otra. Incluso estaba siendo costoso ir a dar la clase, entonces Ajá. jodido porque tú tienes el compromiso contigo y tienes el compromiso con los chicos que están ahí. Y yo tenía el compromiso con la gente de Caracas Roja. Cuando digo que yo soy de Caracas Roja no es nada más porque yo me arreché y dije, esta mierda, no, ¿para qué? Sino también porque tenía una responsabilidad con las personas. Y entonces yo no era ni siquiera económica ya la responsabilidad, sino que yo entendía que ese estaba en un lugar de sostén y yo ya no podía sostenerlo. O sea, no me podía sostener yo. Entonces yo no sé, yo pienso que si nosotros vemos esa bomba y nos proyectamos ahora en el tiempo, que 7 años después, 8 años después de eso. A ver, como que me ha llegado, porque no, tampoco es que estoy al día en todo, pero como que me llega la vibra de que todos estamos tratando de adaptarnos. Entonces, claro, hay formas, yo pienso que hay formas de supervivencia o de pervivencia de lo que es ser bailarín que nosotros no ejercíamos estando dentro de Venezuela, porque era como otra cosa, era como, no, eso que tú me narrabas, yo me acuerdo que tú me estabas narrando como, no, cuando yo estaba tratando de entrar en este sistema que era formal, claro, y te hablaba, yo te decía, claro, que estaba en como un pulpo, que tenía como espacios, tenía mucha gente, tenía formas de organización, tenía vínculos con otras áreas, o sea, era una vaina como mega, que básicamente también, por un lado, era muy chévere, es muy rico, pues, es ser parte de algo muy poderoso, pero al mismo tiempo te exime de muchas funciones que ahora tenemos que cumplirlas. O sea, por ejemplo, esta vaina de concursar en becas o de asociarnos desde otra perspectiva, incluso los tipos de danza que se están haciendo. A nosotros no nos hacía falta ponerle nombre a lo que hacíamos. Nosotros teníamos un saco gigante que se llamaba danza contemporánea y tenía como sus pequeñas vainas, ¿no? Como que este es más danza teatro, este es más nueva danza, etcétera, etcétera. Pero esta cosa de tener que mercadear tu trabajo, ponerle un nombre de acuerdo a la técnica, como si cada uno de nosotros hiciera una técnica, esa es lo que lo hicimos estando allá. Y aquí nos toca. O sea, aquí le ofreces una vaina y es como si tu línea de investigación fuese un producto que te... Es jodido, es jodido. Es un cambio de paradigma que a todos nos ha venido como
como a cambiar un poco lo que quizás teníamos, pero yo o sea, lo poco o lo mucho que puedo ver por ahí, es veo a la gente adaptándose, la gente tratando de ser parte, la gente tratando de entender cómo son los sistemas. Me hablas de mercadear, ¿aprendiste a mercadearte? Coño, yo no, vale, soy muy malo en esa vaina. O sea, he logrado entrar como en ciertos sistemas, sí, o sea, como que de cierta manera sí, ¿no? Como que, a ver, como que sí, pero yo creo que en esta etapa de mi vida como que no he necesitado mercadear mi danza, por ejemplo. Eso ha sido un sitio, por eso es un poco la justificación de por qué no bailo tanto. Okay. Porque me parece súper borroso aquí como el sistema de convocatorias, de becas y vaina, y obviamente es muy peleado. Y sí está jodido como competir también acá. Claro, porque venías de un lugar donde no lo necesitabas. Sí, el nivel de competencia se daba de otra forma, no era como estrictamente comercial, por decirlo, ¿no? Tenías tu espacio, te llamaban. Lo que pasa es que era tan abundante, pero tú recuerdas, eran tan abundantes los espacios que yo creo que alguien hacía una medio pieza con alguien y ya tenía donde ponerla y después alguien lo llamaba más y después se juntaba con otro y hacían un grupo, o sea, era como un ambiente muy fértil para lo que nosotros hacíamos. Me acuerdo, mira, esta es una pregunta como que me hacen un montón cuando se enteran de que yo tenía una compañía y todos los años y la vaina. Cuando la gente empieza a hablar conmigo y yo les digo, es que yo nunca más cobré una clase en Caracas Rock. Eso sí, no entraba todo el mundo. Okay. O sea, era como que me llegaban y yo decía, coño, sí, coño, no. Y a veces dependía no solo del nivel, sino dependía también si se iba a llevar bien y si se iba a quedar, o sea, si se iba a pelear con otras cosas. O sea, yo decía, si puedes convivir con nosotros, si es una persona bien con la que, ¿por qué no? Métete ahí. Porque más que darle en la clase, yo lo que sentía era que yo estaba compartiendo nuestro entrenamiento. O sea, compartía eso. ¿Vale? Y para mí, esa era una forma de devolverle al sistema en Caracas lo que el sistema me había regalado, porque mi formación toda fue gratis. O sea, toda. Yo estuve hasta becado, lanzado, que era una vaina que cobraba por hombre, porque los hombres lo becaban. Y esa era mi forma. Entonces, claro, a mí tampoco me cobraron el espacio, porque había como acuerdo con el Estado, o sea, entonces funciona. Entonces, yo no iba a cobrarle a una persona por entrenarse conmigo. O sea, era una vaina que no, era como mi forma de retribuir, de ser parte de esa red. Incluso cuando yo iba a la comunidad, yo no cobraba esas funciones, esas eran funciones que suceden. No, como que sí, éramos muy hippies. Bueno, éramos muy hippies, pero siempre viste la danza. Éramos muy hippies. Claro, porque aparte de estos espacios que no me pagaban, había otros que se pagaban. Por eso, o sea, unas por otras. Sí, unas por otras. No, sí, unas por otras tal cual. Pero lo que tú dijiste al principio de la entrevista es real. Es como... Lo que pasa es que es jodido escucharlo dado por hecho, pero es la realidad. La realidad es que muchos de nosotros solo van a vivir de dar clases. Punto final. O sea, la mayoría de nosotros vamos a poder sobrevivir siendo bailarines dando clases de danza. Pero en Caracas también no lo pensábamos. Mira, cuando estábamos arreglando muchas veces el pensum, había una pelea porque en la carrera, hacia las últimas etapas de la carrera en UNEARTE, estaban sacando una materia que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero básicamente era como enseñar a los chicos a dar una clase. O sea, no era una formación como docente en danza contemporánea, que eso sí había una. No, pero el de intérprete en contemporáneo tenía que ver un semestre de cómo carajo organizar una clase de danza. Pero eso es maravilloso. Para defenderse, porque todo el mundo iba a tener que en algún momento tener que defenderse de esa manera, era una opción. Claro, porque pareciera que la docencia es una vocación, que sí es, pero tiene que ser como esa sensibilidad entrenada, ¿no? O sea, también. Y metodológicamente organizada, porque estamos claros que alguien que sea muy bueno en algo no necesariamente es muy bueno enseñando. Por favor. Pero mínimo que la gente se vea empujada a tener que vivir la experiencia mientras que se está formando es importante. Y yo no te lo estaba diciendo, o sea, creo que dar clases es maravilloso, a mí me encanta. Sí, no tiene que ver con que sea el fin último necesariamente en forma negativa, sino que desde ahí encuentres un espacio, que es lo que tú me has contado durante todo este rato que has hecho. Pues sí. Y Rafa, por último, ¿qué es para ti bailar el son que nos toque? Sobre todo esto. Yo pensaba, antes de entrar en la semana, o sea, pensaba está chévere lo del son que nos toque porque está ahí como tu perfil, tu propuesta, pero yo pensaba también que nadie nos quita lo bailado.
Entonces hay como, a mí me parece que están ahí como acompañándose, ¿no? Como que bailar al son que nos toque está pensado como un poco presente-futuro. Y pensar ese presente-pasado, yo creo que termina fortaleciendo eso también, que es como, pues sí, cruzamos la frontera, pues sí, estamos viviendo ahora como pasando más frío, como dijo Punta de acá, o quién sabe dónde, ¿no? Tanta gente que anda por ahí en muchos sitios. Porque yo pienso que hay, o sea, que tu libro está muy chévere, pero hay como una historia de toda una danza que no está registrada, Sí. de cosas que pasaron, y bueno, de historia de la danza y de su contexto, ¿no? Del contexto, es que odio esa palabra, pero contexto país, como decían allá, como decimos allá. Tendría que haber una historia de esta otra Venezuela que yo te cuento, Claro. de la que nos estamos preguntando, ¿no? Que a lo mejor se escribe así con podcast. Sí, no ¿Verdad? sabemos. No sabemos, pero tiene que haber esa historia. Pero yo creo que se viene un tiempo de pensarse ese país fuera. O sea, literal, de pensárselo con el cuerpo, de pensárselo con los podcasts, de reconocerse a la distancia y de entender que ese país vive, que está vivo. No que no fue que se salió de la cruzó la frontera y murió, sino que está por ahí funcionando. En la arepita, en la vaina, en la joda, en decir la grosería, en los maracuchos que te estaba contando. Pues eso. Gracias, Rafa. No, sí, Muy chévere. me encanta. Y bueno, no sé cuántas vainas más te va a inventar, pero para todas estoy anotado primero. Muchas gracias. No, además, mira que es chévere hablar contigo porque tú siempre me traes como al plano donde el carácter se transforma en danza. O sea, tú me preguntas por la danza muy persistente y eso me parece muy increíble.